Mi nombre es Alexander Tito Saya y hoy voy a hablar acerca de NCBI jQuery del curso Bioinformática. Primeramente voy a empezar con una breve definición de jQuery. jQuery es un sistema de búsqueda y recuperación que integra información de bases de datos en NCBI, y esta incluye secuencias de nucleótidos, secuencias de proteínas, estructuras macromoleculares, genomas completos, entre otras. Es decir, jQuery es como un Google de la bioinformática y toda ciencia de la vida, que está localizada en Estados Unidos. Además, jQuery realiza búsquedas en bases de datos de literatura o producción científica, tales como PubMed, una de las principales, PMC, Books, Journals, Mesh, OMIN. Ahora voy a hablar netamente de NCBI, National Center for Biotechnology Information, en español, Centro Nacional de Información Biotecnológica. La información biológica es organizada y almacenada en bases de datos, y esto es debido a que la información biológica puede ser categorizada, permitiendo agrupar en bases de datos de proteínas, de genes, de estructuras macromoleculares, etc. NCBI es una base de datos, pero a la vez tiene integrado una serie de herramientas online, es decir, podemos obtener información biológica y además utilizar los servicios que contienen para realizar diferentes tipos de análisis de la información que contiene en sus bases de datos. Entonces, ¿cómo utilizamos la herramienta NCBI? Para eso, entramos a su página oficial. Nos encontramos en su página oficial de NCBI, donde nosotros podemos encontrar trabajos científicos, bases de datos o alguna herramienta relacionada a la bioinformática. En la parte izquierda encontramos las principales herramientas y bases de datos. Por ejemplo, la literatura o artículos científicos, secuencia de proteínas, secuencia de análisis, taxonomía, genética y medicina, dominios, ADN y RN, etc. Y por el lado derecho tenemos o podemos observar los principales recursos o herramientas más utilizadas. Tal es el caso de PubMed. PubMed es una base de datos donde se almacena la literatura científica, es decir, artículos científicos o producción científica. BLAST es una herramienta online que permite identificar secuencias a partir de alineamientos locales. Por la parte superior tenemos la opción de búsqueda de bases de datos, ya sea para buscar directamente por PubMed o por tipos de análisis de estructura, taxonomía, SRA, etc. Nosotros en este caso vamos a buscar todas las bases de datos y como ejemplo vamos a tomar lo que es el ADN. Entonces procedemos a buscar el ejemplo de ADN. Como resultado, NCBI nos muestra una clasificación según la base de datos, por literatura o trabajos científicos, genes, proteínas, genomas, clínicos, entre otras. Pero lo mínimo que se debe saber acerca de NCBI es sobre PubMed, proteínas y nucleótidos. En este caso, como ejemplo, tomaremos el caso de PubMed. Entramos a PubMed con el ejemplo de ADN y se nos muestra toda la información o artículos científicos relacionados al ADN, en el cual nosotros podemos hacer una búsqueda mediante filtros. Por ejemplo, podemos seleccionar lo que es solamente resumen, el texto completo, un dato asociado. Podemos buscar también por el tipo de artículo, como puede ser libros, documentos, ensayos clínicos, metaanálisis, entre otras. Y también podemos buscar por año de publicación.
Para este caso, como ejemplo, tomaremos la primera información que aparece, el artículo siguiente. Entramos y ya nos aparece la información completa de este artículo científico, el título, los autores, la afiliación, y también se nos muestra lo que es el resumen, objetivos, el método que se ha utilizado, los resultados, conclusiones y palabras claves. Además, se nos muestra artículos similares a esta publicación. Para poder obtener el PDF de este documento o la base de datos de prueba, nosotros entramos a esta parte donde dice Full Text Links. Entramos y nos muestra una página más, ¿no? Nosotros podemos entrar acá y nos podemos descargar, pero en este caso este artículo no tiene el acceso libre, por tal motivo no se podrá descargar. Pero nosotros, haciendo un filtro, podemos encontrar artículos que tienen acceso libre. Eso sería para poder encontrar un documento PDF de un artículo científico relacionado a la bioinformática. Ahora, NCBI en su página principal nos permite almacenar datos o manuscritos en su base de datos mediante esta opción Submit. Además, NCBI permite transferir datos a nuestra computadora mediante la opción Download. Además, nos permite encontrar documentos o ver tutoriales por su herramienta Learn. Aparte de ello, NCBI nos permite utilizar las APIs y bibliotecas de código para crear aplicaciones mediante la opción Develop. También nos permite identificar herramientas de análisis para realizar una tarea mediante la opción Analyze. Y por último, nos permite explorar investigaciones de proyectos colaborativos mediante la opción Research. Eso sería todo con respecto a este tema. Gracias.